Amados hermanos y hermanas, y también a todos los que puedan oír este estudio bíblico profundo y confrontativo a la vez sobre la pornografía, y no lo baso en principios psicológicos, sino más bien que lo baso en las Santas Escrituras, y eso es lo que lo hace muy firme. Y he intitulado este tema Un asesino silencioso. Empecemos por el principio, amados. La pornografía opera exactamente como lo describo, como un asesino silencioso. No hace ruido, se esconde en lo privado, pero destruye sistemáticamente el espíritu, la mente y las relaciones, y se convierte en una metástasis que solo la gracia y el poder del Espíritu Santo puede extirpar. Primero, este mal infernal tiene un diagnóstico. ¿Dónde nace este asesino? Bueno, la pornografía no es un problema que empieza en los ojos, empieza en el corazón como un deseo que no es peligroso hasta que la persona queda enredada en una red, valga la redundancia, irrompible por la propia fuerza humana. Los ojos son la ventana por donde entra el veneno. Son los ojos como las venas en donde Satanás inyecta esa maldición, ese veneno de la pornografía. Jesús eleva el estándar cuando dijo en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y David dijo en el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Entonces, el análisis que hago de este mal es que para Dios el acto mental y visual de la lascivia tiene el mismo efecto y tiene el mismo peso espiritual que el adulterio físico, que el acto consumado en sí, pues. La pornografía consuma el pecado en el escenario de la mente primeramente. La mente es el tablero en donde Satanás hace sus jugadas maestras. La pornografía es un cuerpo de pecado formado por el infierno mismo. El molde de la pornografía está en el infierno. Entonces, como cuerpo, quiero describir la anatomía del engaño. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el análisis que hago al respecto conforme a la palabra, y me baso pues bíblicamente para hacerlo. El proceso es biológico y espiritual. Atracción, seducción, concepción, muerte. Ahora, ¿cuál es el modus operandi del diablo? ¿Cómo mata en silencio? Mire, el peligro de la pornografía es que anestesia la conciencia de una manera progresiva, porque rompe la comunión con Dios primeramente. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 7, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. La pornografía sumerge al creyente, en este caso, en un ciclo de culpa y vergüenza que lo aleja de la oración y de la presencia de Dios y provoca en él una sequedad espiritual profunda. Segundo, es que la pornografía profana el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Entonces el pecado sexual es el único que se comete contra el propio cuerpo. Primera de Corintios 6, 18. Entonces, al consumir pornografía, se introduce la inmundicia directamente en el santuario de Dios. Se profana la casa de Dios. Y así como el Señor sacó a patada a los mercaderes del templo, pues Él quiere sacar a patada la pornografía del corazón del hombre, sacar esa basura de la iglesia. Tiene que hacerlo porque hay personas que están atadas a estas cadenas malignas. Por algo yo estoy hablando de esto, porque Dios me inquietó para que hablara este tema. Lo tercero es que ciega el entendimiento y cauteriza la mente. Lucas 11:34 dice: lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque la pornografía distorsiona la percepción del amor de las personas, las reduce a objetos, y del diseño divino del sexo, llenando la mente de basura, de tiniebla y de oscuridad. Después de todo esto que les he hablado, quiero también hablarles de la estrategia de combate. ¿Cuál es el plan de acción bíblico? Mire, para vencer a un asesino silencioso no bastan las buenas intenciones, se requiere una estrategia radical. Primero, te lo voy a dar en paso. Primer paso: cortar de raíz, o sea, decisión radical. Por eso dice la palabra en Mateo 5:29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Jesús no pide con esto que tú te automutiles, que te saques un ojo literalmente o que te cortes un brazo. Él te está pidiendo radicalidad, una decisión firme. Si el teléfono, la computadora o la soledad en la habitación son la ocasión de caer, pues hay que poner filtros, eliminar aplicaciones, entregar contraseñas y cambiar hábitos de inmediato, de una manera inmediata. Porque si tú cambias hábitos, malo por bueno, pues lo que se alimentaba de hábitos ya no tiene fuerza en tu vida. El segundo paso es el pacto de los ojos. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto que le estoy diciendo ha sido revelado a mi corazón. Y yo sé que va a ser una tabla de salvación o una llave que abre los cerrojos de ese pecado terrible de la pornografía. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Que la victoria comienza antes de la tentación. O sea, es una decisión predeterminada de santidad, donde tú decides de antemano no contaminarte con lo que te espera adelante. No te permitas la segunda mirada. Usted ve a alguien por ahí atractivo, sea hombre o sea mujer, la primera mirada pues no la puedes evitar, pero la segunda sí. Y el tercer paso es renovar la mente. Por eso Romanos 2 dice: no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, fíjese que no dice de la mente ahí directamente, sino entendimiento, porque hay gente que tiene mente, pero no tienen entendimiento.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en este combate contra este espíritu infernal? Que la mente no puede quedar en blanco, como hacen los de la cultura oriental, los yoga, los que practican yoga. Ellos se concentran hasta llegar a poner su mente en blanco. Y cuando una mente está en blanco, es un terreno fértil para que Satanás lo llene de mentira. Entonces, hay que saturarla de la palabra de Dios, me refiero, la mente. La Biblia dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. El salmista lo resumió así en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto se aplica no solamente a los jóvenes, a los viejos, a los ancianos, a los líderes, a los ministros, a todo el mundo. El paso número 4 es huir y perseguir. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Existe una aplicación práctica en este punto. Mire esto: con la pornografía, querido hermano, querida hermana, amigo, no se dialoga. Se huye como se huye de un león hambriento, de una serpiente venenosa. Pero nota cómo el versículo añade: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto exige rendición de cuentas. Necesita confesar tu lucha a un mentor, a un hermano maduro en la fe. Pero te estoy hablando de no hablar esto con todo el mundo, sino con personas espirituales que sean probos en cuanto a la fidelidad, que sean personas que se le manifiesten no solamente los dones del Espíritu Santo, sino los frutos, que sean prudentes, porque hay personas que cuentan algo a alguien y lo sabe todo el mundo. Entonces, la Biblia dice que el de espíritu fiel lo guarda todo, pero el que anda en chisme descubre el secreto. Entonces, cuando tú confiesas esto, buscas la ayuda en una persona madura, ¿qué va a pasar? Que el asesino silencioso, la pornografía, pierde su poder cuando su secreto es expuesto a la luz. Cuando sale algo a la luz, si es de tinieblas, se va a destruir, va a quedar hecho pedazo. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré. Mire cómo dice el salmista: mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 38:18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hay una promesa de redención. Si tú has estado lidiando con este asesino silencioso, la última palabra no la tiene tu caída, la tiene la cruz de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este demonio de la pornografía es tan terrible, porque la pornografía promete intimidad, pero en realidad te deja solo, y allí es donde el diablo puede destruir a la persona sin que nadie lo pueda librar de sus garras destructoras. Promete placer, pero en realidad te devuelve esclavitud cada vez que entra en una página prohibida, una página X o triple X. Se están instalando cadenas, eslabones irrompibles en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. Te regala unas cadenas, como te dije, que te arrastran a la destrucción eterna, tan terrible que no puedes caminar, no puedes tener ya vida natural, no puedes tener una vida normal. Entonces, Cristo ofrece libertad real, perdón real, absoluto, y la restauración total de tu mente y de tu dignidad. La gracia de Dios
es más que suficiente para romper cualquier cadena de pecado, de iniquidad, y hacerte caminar sin tener que avergonzarte por tu pasado. Porque Pablo dijo, de nada tengo mala conciencia, porque su conciencia fue lavada por la sangre de Cristo. Entonces, este tema es muy serio y por eso quiero darte algunos pasos bíblicos para cerrar definitivamente las puertas a la pornografía y vivir en una vida con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca la mente con acusación y con condenación. Esa es su estrategia más efectiva y usada en contra del cristiano. Me refiero al cristiano en este momento, porque lo usa con todo el mundo, pero su objetivo principal es el cristiano. Entonces la usa contra cualquier cristiano que haya pecado en cualquier área. No necesariamente tiene que ser en la pornografía. Mire, la estrategia maestra de Satanás no termina cuando la persona cae en la tentación. De hecho, la parte más letal de su plan empieza después que la persona cae en la tentación, porque después que cae en tentación, cayó en pecado y la paga del pecado es muerte y condenación. Entonces, mientras que el Espíritu Santo convence de pecado para guiarte al arrepentimiento y a la restauración de tu vida, el enemigo acusa y condena ¿para qué? Para hundirte en la desesperación y hacerte caer en ese desánimo profundo y hacerte creer que ya no tienes vuelta atrás, que no tienes perdón de Dios. Esa es la peor mentira que el diablo le puede meter al hombre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para cerrar esas puertas malditas de una manera definitiva y desactivar los dardos de condenación en tu mente, la palabra de Dios establece un diseño de muro, como un muro de contención y de victoria en 4 pasos específicos. El primer paso, desarmar al acusador con la verdad de la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. El enemigo te atacará recordándote tu pasado y tu caída, porque su meta es que vivas con una conciencia sucia para que te escondas de Dios, así como lo hicieron Adán y Eva después que pecaron en el Edén, se escondieron detrás de un arbusto. No hay arbusto que te pueda esconder de tu pecado, porque el Señor conoce toda tu vida, tu entrada, tu salida, hasta tu más secreto pensamiento. Entonces, tu defensa no es pretender que eres perfecto, sino apelar a tu abogado defensor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Amado, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El contraataque bíblico que debemos implementar está en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tiene que aprender la diferencia entre condenación por parte del enemigo, porque él te dice: tú eres un sucio, eres un hipócrita, Dios te desechó. Te aleja del Padre. Esas palabras te alejan del Padre. Y la convicción, que esta es una de las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: eso que hiciste estuvo mal, confiesa y levántate. Entonces, esa actitud honesta y valiente te acerca al Padre Celestial. Y aquí la aplicación mental que debes activar en este caso es que cada vez que el enemigo traiga un pensamiento de culpa por un pecado que ya confesaste a Dios, reprímelo con Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, en este momento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Porque la sangre de Cristo, hermano, ya pagó por esa caída. Creerle a la condenación del diablo es dudar de la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Él pagó todo el precio. El segundo paso es exponer el secreto en la luz. Es decir, eso es rendición de cuenta. El arma secreta de la pornografía es el aislamiento. El enemigo susurra a la persona, si alguien se entera, tu reputación se va a acabar. Así el enemigo, él mantiene el pecado bajo llave en la oscuridad, donde se reproduce con más fuerza cada vez. Así como se reproducen las cucarachas, las ratas, las arañas en las cuevas, en las grietas de los muros, de las paredes. Ahí mismo, eso es lo que el diablo hace. Acá es cuando debe operar el principio de sanidad. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Es decir, y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. El tercer paso es cerrar la puerta. El perdón se recibe a solas con Dios, pero que la santidad de la mente muchas veces requiere comunidad. Tienes que correr con tus hermanos, tú tienes que juntarte con tizones que están encendidos, personas que son altares ambulantes de Dios, de testimonio. Bendito el Señor. La Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces mi consejo es, como pastor, como profeta de Dios y maestro de la palabra, busca a un pastor verdadero, un líder o un amigo maduro en la fe, de tu mismo sexo, obviamente, y dile, estoy peleando contra esto y necesito rendir cuentas. Entonces, todos los hombres de Dios tuvieron personas que los aconsejaron a bien en el momento decisivo de su vida. David tuvo a Samuel, tuvo a Natán. Moisés tuvo a Jetro, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú sacas el secreto a la luz, Satanás se queda sin municiones para chantajearte con la culpa, y eso lo desarma totalmente. Entonces, tienes que blindar el acceso, o sea, tomar medidas de protección radical. Vivir con una limpia conciencia requiere que no juegues con el fuego, no juegues con el pecado, aléjate de este fruto prohibido. No puedes pedirle a Dios que limpie tu mente si sigues dejando la ventana de la tentación abierta de par en par para que el diablo te meta imágenes concupiscentes, imágenes que corrompen tu mente y te inclinan a correr hacia la desnudez, hacia la pornografía, hacia ese sexo basura. ¿Cuál es el mandato divino? Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El cuarto paso es cerrar la puerta. La palabra de Dios dice que debemos cerrar puertas, es decir, no proveer significa eliminar la oportunidad al enemigo. Si el caso tuyo es que caes en tentación cuando estás a sola allí con el teléfono, la computadora, en tu cama, en tu habitación, a partir de este momento, ya nunca más la tentación, nunca más la pornografía, nunca más ese demonio terrible entrará a tu vida a partir de hoy. Instala, hermano, te lo aconsejo,
bloqueadores y filtros de contenido en tus dispositivos, en el teléfono, en la computadora. Dale tu contraseña de restricción a tu compañero de rendición de cuentas, a esa persona a quien tú le has contado y te está ayudando. Primero, como un hombre de Dios, una mujer de Dios, te está amparando, está orando por ti y está pendiente de ti. Porque si cortas la accesibilidad, cierras el paso, dinamitas el puente de acceso al enemigo, tu mente va a descansar de esa fatiga de estar constantemente resistiendo la misma pantalla. El quinto paso es el intercambio de pensamientos. Eso se conoce como saturación. Miren, no basta con dejar de mirar lo malo. Hay que llenar el espacio vacío con lo bueno. Es achicar la mente y el alma de toda esa inmundicia. Una mente desocupada es el taller favorito del enemigo para sembrar dudas y recuerdos de lujuria y todo dardo del infierno. En este proceso, tú tienes que activar la disciplina de la mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo quiero andar más en cuanto a eso de cerrar la puerta. Cuando un pensamiento de acusación o una imagen del pasado salte a tu mente, no te quedes discutiendo con él. Cámbialo activamente, instantáneamente. Abre la Biblia, ora en voz alta y di en alta voz los versículos esos de guerra espiritual donde te dice que en Cristo eres más que vencedor. Adora o ponte a trabajar en algo productivo. Ocúpate. Pablo dice, ocúpate. Entonces, obliga a tu mente, hermano y hermana, a enfocarse en lo que es puro, en lo que es sano, en lo que es de buen nombre, en lo que honra a Dios y te bendice a ti. Recuerda diariamente lo que dice primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la voluntad de Dios es que no peques. Entonces la limpia conciencia no la vas a lograr por ser infalible o duro de tumbar, sino por mantenerte perfectamente alineado con la gracia de Dios, con la palabra de Dios y el perdón de Cristo. Confiesa, aísla el problema con límites reales, ponle parámetros, levanta murallas altas, camina acompañado en la luz. Nunca te escondas y ni te refugies en la mentira, como dice el libro de Isaías, y deja que la sangre de Jesucristo silencie de una vez por todas y para siempre al acusador. Este estudio, hermano, que les dejo es más que una enseñanza necesaria para la iglesia del Señor. Hay mucha gente de Dios involucrada y enredada con este espíritu maldito. Entonces esto que yo le estoy diciendo es un sonido de alarma que sale desde lo más profundo de mi espíritu, porque yo sé que muchos de los que me van a oír, los que van a oír este tema y de los que me siguen en mi canal para la gloria de Dios, van a tener un despertar y van a tener en las manos los recursos y las herramientas para salir adelante y escapar de esa maldición, de ese asesino silencioso. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.